Nada, sabéis que La Vorágine somos una asociación, tenemos esta librería de tapadera para hacer muchas de las cosas que nos gustan hacer. Tenemos todos los libros a vuestra disposición, tenemos una caja de resistencia también para ayudarnos a seguir activas y también os podéis hacer aliadas o aliados para ayudarnos a sobrevivir. Y del libro que presentamos hoy, de Sandra Bravo, pues nada, simplemente yo voy a ser muy breve para dejarle tiempo a ella y dejar tiempo también a las preguntas, que espero que despierte. Es un libro que nace de la vivencia, nace de la reflexión, de cuestionarse las cosas, que es un poco la idea que teníamos con este ciclo. Más que llegar a algún sitio, simplemente reflexionar en colectivo, apoyarnos en que ya lleva tiempo reflexionando sobre estos temas y que de una manera u otra se van llegando al sitio. Yo voy a destacar hoy un pequeño párrafo que ha compartido mi compañera hoy en el Café con Libros, que solemos recomendar siempre, a modo de introducción, y le doy paso a Sandra, que dice: no olvidemos ni el pasado ni el presente, ni a quien menos tiene. Ampliemos los márgenes, los afectos y el tejido social que pueden favorecer un cambio real en este sistema injusto en el que vivimos. Construyamos algo distinto, menos excluyente y más humano. Lo anterior ha quedado demostrado que ya no sirve. Cambiar los cimientos opresores que actualmente nos sostienen, y no solo durante 40 días, será la base de un nuevo escenario afectivo. Sin un cambio social radical, todo se reduce a una cuestión de cifras, pero no es esa la no monogamia a la que yo aspiro. Creo que sirve muy bien de introducción para Sandra y os dejamos con ella y nada, un placer. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Pues primero de todo quiero daros las gracias porque me hace muchísima ilusión que me hayáis invitado. ¡Ay, qué bien! Ahora os veo. Hola, qué ilusión. Me hace muchísima ilusión estar aquí a pesar de no poder estar físicamente allí en Santander, que me encantaría. Y espero que podamos debatir y compartir impresiones y generar un poquito, pues, de pensamiento crítico, que al final es un poco el objetivo con el que yo he escrito este libro y con el que en el fondo hago todo mi activismo político sobre no monogamias, afectos, sexualidad, feminismo. Yo me llamo Sandra Bravo, me voy a presentar muy brevemente y soy periodista, ¿vale? Y llevo ya bastantes años intentando, pues, un poco eso, rascar y desgranar qué estamos entendiendo por amor, por la manera de vincularnos, por sexualidad. Y también, pues, he llegado un poco a la conclusión de que realmente casi lo más importante es añadirle dosis de feminismo y cambio social al asunto, más que sumar personas a la ecuación en lo que representa, que son las figuras de pareja o las relaciones que llamamos sexoafectivas. Os voy a explicar un poquito cómo ha nacido mi proyecto, que lo estáis viendo supongo que al revés, por el efecto espejo, y luego conversamos. Este libro, todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre, poliamor, sexo y feminismo, para mí es un viaje, un zigzag constante entre lo personal y lo político, porque a pesar de que parte de una vivencia personal concreta, que ahora os explicaré, es como que voy añadiendo como muchas reflexiones, muchas dudas que me abordan, y también creo que una de las cosas más interesantes de mi libro es que aporto o reúno a voces feministas que yo considero imprescindibles a día de hoy, con las que he aprendido mucho y que de alguna manera, pues, me ayudan a llegar a los sitios a los que he llegado, y me apetecía como incorporarlas por agradecimiento y porque creo que es importante conocerlas y que si puedo, pues, un poco trasladarlas en este libro, estoy contenta de hacerlo. El libro parte de una anécdota real, y es que yo con 8 años, que era una niña, muy niña, supongo como todas de esa edad, tenía totalmente interiorizado el mensaje de que mi futuro era ser madre y esposa. Yo había aprendido, sin saber siquiera lo que era la sexualidad, sin saber siquiera lo que era el amor, ni era una relación de pareja, que yo tenía que esperar virgen hasta el matrimonio, casarme con un hombre bueno, un hombre que me protegiera y formar una familia normal.
Entonces parto de esta reflexión que yo a los 8 años le escribí a la Virgen María en un diario porque me gustaba mucho escribir y le pedí que me guardara a un hombre casto y puro como futuro marido y padre de mis hijos. Entonces parto de esta reflexión de cómo puede ser que una niña de 8 años que no entiende lo que es la sexualidad, que no entiende lo que es la virginidad, ni perderla ni dejarla de perder, que no entiende lo que es comer una pareja, le haya pedido todo el pack de futura mujer y madre de los hijos de una persona que no existe. Este es el primer capítulo del libro, que es Confesiones a la Virgen de una desvirgada, en el que hago este viaje un poco de intentar explicar cómo nace esta inquietud que me lleva a escribir este libro y cómo yo cambié radicalmente mi manera de pensar y por qué. O sea, yo estoy educada en un ambiente tradicional y a pesar de eso, cuando como adolescente empezaron a despertarse mis afectos o mi sexualidad, pues me di cuenta de que nada de lo que a mí me habían inculcado, nada de lo que decía el sistema que yo debía ser, iba conmigo, porque ni era una persona heterosexual, ni entendía la monogamia, mi manera de entender la sexualidad, cada vez que me vinculaba a lo sexual, se alejaba más de lo normativo y era como un momento en el que yo me sentía muy sola y me sentía muy defectuosa, porque vivimos en un sistema que te está marcando continuamente que es ser normal y por tanto todo lo que se sale de ahí se estigmatiza, se patologiza y te hace sentir pues como que eres un defecto del sistema que casi que merece ser subsanado. Yo explico aquí un poco cómo intento practicar sin éxito la monogamia, cómo me anulo muchísimo en mi última relación de pareja monógama, también intentando encajar en esa idea de mujer abnegada y puritana al servicio de un hombre. Y cuando ya me había caído al pozo, quizás lo más hondo fue cuando dije, bueno, hasta aquí, ya no necesito, ya no debo faltarme más al respeto, no quiero faltarme más al respeto, vi una lucecita y empecé a intentar ser como más coherente con mi manera de enfocar los afectos y la sexualidad. Esto es un poco el capítulo como más personal, porque intento un poco también como aterrizar luego lo que podrían ser reflexiones más teóricas y no irme solo a, bueno, eso, a preguntas abstractas o a teorizaciones, sino que todo esto para mí tiene también, está muy atravesado en mi día a día y en cómo mi vivencia, mi identidad me ha hecho vivir en armarios, me ha hecho sufrir y me ha hecho sentirme, pues eso, que lo mío no era normal, que yo tenía miedo al compromiso, que es que realmente no me había enamorado, que estaba indecisa, etcétera, etcétera. El segundo apartado es por qué lo llaman amor cuando quieren decir patriarcado. Y aquí es un poco donde indago más sobre todo el tema del amor romántico y sus mitos y cómo esta construcción sociocultural del amor pues hace que el amor se convierta en algo escaso, violento y que de alguna manera justifica y romantiza cosas como la violencia de género, por ejemplo, ¿no? También todo esto de los mitos del amor romántico que nos hacen creer que somos una media naranja que necesita ser complementada, que la pasión es sinónimo de amor verdadero, que las relaciones pues tienen que ser monógamas, con exclusividad sexoafectiva, que los celos son sinónimo de que pues podemos hacer cualquier cosa por amor si la otra persona nos hace sentir inseguras porque parece ser que desea a otra persona o parece ser que le gusta a otra persona. Entonces un poco intento rascar y analizar cómo todo esto que nos enseñan tiene consecuencias y sobre todo tiene consecuencias en las personas socializadas como mujeres, porque realmente cuando vemos las cifras de violencia de género, creo que no digo nada sorprendente cuando digo que tenemos un problema con cómo estamos enfocando en muchas ocasiones el amor romántico y el mantenernos en una relación a toda costa por amor. También es como, enfoco también un poco, ya empiezo como también a apuntar que esta idea que tengo yo de la monogamia o de lo romántico,
va muy en línea con lo que apuntan autoras como Mariluz Esteban o Brigitte Vasallo, que no es tanto una idea de pareja que tiene, de dos personas que tienen relaciones sexuales y afectivas entre ellos y nadie más, sino que lo que estamos apuntando, estamos criticando a las personas que un poco criticamos todo esto, es un sistema de poder, o sea, un sistema que nos marca muy claramente cómo debemos amar, de qué manera y que impone jerarquías, que confronta y que hace que casi vayamos al amor como a una batalla más que vivirlo como un sentimiento genuino y de cuidados. De alguna manera siempre yo pongo mucho el foco en que cuando hablamos de poliamor como término paraguas, lo más importante no reside en el poli, en este prefijo de la cantidad, sino en la palabra amor y en cómo estamos entendiendo este concepto y en cómo muchas veces con esta construcción patriarcal que tenemos ahora le estamos incluso quitando su significado real de cuidados, de compartir, de estar presente. El cuarto capítulo del libro, y así os voy explicando un poquito todos los contenidos, es la mujer como sujeto sexual. Y aquí quizá abordo como los temas que quizá pueden ser más polémicos del libro. Reivindico la mujer como sujeto sexual y esta cosa que creo que todavía hay un pozo a día de hoy en el que se sigue considerando que el placer femenino pertenece al hombre, que la sexualidad femenina pues de alguna manera es como que los hombres son quienes la dominan, que nosotras tenemos que ser sujetos pasivos y mostrar pues que somos castas o que no somos muy putas, que esta palabra que siempre cualquier mujer ha recibido en algún momento, independientemente de su conducta sexual, pues y reivindico lo contrario, ¿no? El hecho de que cada mujer pueda vivir su sexualidad como le dé la gana y en este como le dé la gana incluso remarcando las personas que son asexuales y que no tienen ningún tipo de interés en tener relaciones con otras personas y que esto también se vea validado y no se estigmatice, o sea, que realmente podamos vivir nuestras sexualidades como queremos. Aquí hago también un poco o presento mi opinión sobre temas también polémicos como pueden ser el trabajo sexual o la transexualidad, que si queréis puede ser un tema a lo mejor de debate interesante, y en la necesidad también de tomar conciencia también de nuestros privilegios cuando nos relacionamos con otras personas, ¿no? Porque creo que siempre es como muy importante el lugar desde el que hablamos, el lugar desde el que interactuamos y como eso lo marcan, pues al final esta intersección de privilegios y opresiones que cada persona nos conforman. Voy a ver un poquito de agua, perdonad. En el quinto capítulo del libro, que se llama El feminismo y otras cosas del follar, aquí empiezo también abordando un poco cómo al principio yo siempre he tenido como mucho miedo de presentarme como feminista, porque durante muchos años, cuando era muy jovencita, yo había interiorizado y pensaba que el feminismo era algo totalmente académico y que realmente para visibilizarte como feminista tenías que ser capaz de tener unos conocimientos de teoría feminista muy potentes y estar posicionada en una especie de élite cultural, hasta que entendí que, bueno, que el feminismo no era eso y que realmente hay muchas más voces feministas de las que visibilizamos como tales. E incluso aquí un poco vengo a remarcar justo casi pues lo contrario, no es que niegue la importancia evidentemente de la academia, de la investigación y demás, sino que creo que también es importante visibilizar feminismos de calle, de activismo, que no son tan académicos o formados o cultos elitistas para poder incluir a más gente y que este sentimiento quizá a veces de inferioridad o de no puedo hablar porque no estoy lo suficientemente formada teniendo en cuenta como una, o sea, vinculándola a la academia, pues consideraba que era importante también
exponerlo. Como os he dicho desde el principio, este libro es como un zigzag constante entre lo personal y lo político, por tanto mezclo mucho como mis miedos o las cosas que me han abordado y las pongo sobre la mesa, pues por si quizás alguna otra persona se ve conectada con ello y poder como generar debate desde ahí. También hablo un poco del miedo lo que yo considero que pueden ser los problemas de ir a la pureza ideológica también del feminismo, todo lo teórico, en el sentido también que si vamos a lo puro, al final es como quién merece ser denominada feminista, quién no, y podemos irnos como a planteamientos también quizá muy estrechos y muy encorsetados pues eso, de que consideramos que una persona es feminista o no. De hecho, cito, por ejemplo, un artículo de Bri Vasallo en la prensa catalana que hablaba un poco de que mientras discutimos sobre al final dónde van las comas del feminismo, quién tiene derecho a tener el carnet o no, el patriarcado, el sistema patriarcal nos va comiendo camino, ¿no? Y esto creo que también es importante. En este capítulo añado también algunos autores, algunos aprendizajes que he tenido la suerte de tener, a pesar de que todavía pues ahí sigo estando bastante verde, en lo que tiene que ver con todo el feminismo decolonial. Y agradezco también mucho haber contactado con él y haber podido pues escuchar y leer a personas que ponen este acento en que el feminismo también tiene que tener una mirada antirracista y decolonial, porque al final si no también nos quedamos en planteamientos como muy blanquitos, muy occidentales, ¿no? Y muy eurocentrados muchas veces, que hacen que no veamos ciertas opresiones porque nos quedan como que muy lejos. También apunto el tema de las nuevas masculinidades y algunos aspectos como, por ejemplo, como la diversidad funcional, que esto es una cosa que apunta mucho Antonio Centeno, un activista de la asistencia sexual y los derechos de las personas con diversidad funcional, de cómo también, por ejemplo, la diversidad funcional puede aportar una nueva mirada a la masculinidad en el sentido de tener en cuenta pues, la fragilidad de los cuerpos, el hecho de que la sexualidad de las personas con diversidad funcional no es tan coitocéntrica o tiene una mirada más puesta en la comunicación y en los cuidados, en la no normatividad. Y a mí esto me pareció maravilloso no solo para las nuevas masculinidades, sino para generar nuevos imaginarios colectivos y para generar casi que nuevas realidades. Y es como que siempre ponemos también a las personas con diversidad como la anécdota, como casi la excepción, y creo que podemos aprender muchísimo. Yo intento también un poco como remarcar a veces voces como muy disidentes o muy en los márgenes, si las encuentro, para ver que creo que la riqueza que aportan y el no verla siempre como lo decorativo o lo anecdótico, sino escuchar y ver entre todas qué nos podemos aportar y cómo podemos crecer juntas. El sexto capítulo del libro es Poliamor en tiempos de consumo, y aquí es donde abordo más todo el tema de no monogamias, de hablar un poquito más de temas como conceptos o mis debates sobre qué es una relación, qué significa avanzar una relación, y empezar a ver cómo entiendo esto de la no monogamia, que para mí tiene que ver mucho con la conexión con lo político y con esta idea de que tenemos que trabajar desde lo colectivo para tumbar las opresiones y para cambiar este sistema heterocentrado, patriarcal, racista, capacitista, ista y todas las opresiones que nos marcan para poder amar más y mejor. Para mí eso es realmente tumbar la monogamia, sumar más personas a la ecuación, irnos a la cama con más gente. Esto no cambia mucho si no le ponemos una dosis de feminismo y si no vamos, como dice muy bien Bri Vasallo, a los cimientos, ¿no? O sea, si no vamos a la raíz de lo sistémico y del problema. También abordo temas en este capítulo que me parecen súper interesantes y que creo que están todavía muy poco abordados, como la deconstrucción del deseo y cómo todo esto nos atraviesa, ¿no? Que se supone que nos tiene que excitar, cómo nos enfrentamos a nuestros deseos. Y también un tema que
que por mi activismo en los espacios de no monogamias pues he vivido mucho en primera persona, y es cómo enfocamos la sexualidad y el deseo en los espacios no monógamos y de activismo, ¿no? Cómo hacemos que se pueda vivir la sexualidad o lo afectivo de una manera, digamos, libre, sin que las personas con mayor capital sexual copemos estos espacios o hagamos sentir que no es un espacio lo suficientemente seguro, por poner un ejemplo. Y son debates también en los que yo intento anotar mis puntos de vista y como todo lo que me inquieta de esto, pero también poniendo mucho el acento en que tengo muchos privilegios en este aspecto, porque soy una persona que entro dentro de los conceptos de belleza normativa y por tanto remarco la importancia de que personas que se salen de estos estándares de belleza normativa, que no tienen tantos privilegios, que no tienen tantas habilidades comunicativas, que no tienen a lo mejor una relación con la sexualidad tan trabajada, pues puedan dar su voz y decir, y puedan también como un poco decir qué necesitan para intentar generar entre todos estos espacios como eso, más seguros y más bonitos para todas las personas posible. Me estoy quedando sin voz, perdonad. El último capítulo del libro es también como una especie de cierre o de viaje de vuelta también a lo más personal, que es, y lo más importante de esto, como le explico yo todo a mi madre, ¿no? Viene a ser también, es un capítulo cortito de cierre, que viene a remarcar como toda mi identidad, mi manera de entender los afectos, mi manera de relacionarme, mi manera de entender la sexualidad, etcétera, etcétera, mi manera de entender el feminismo y el mundo al final, me ha alejado de mi familia de origen y sobre todo de mi madre. Porque como he sido educada de una manera totalmente diferente a la que yo soy hoy en día, esto me ha hecho vivir en un armario durante mucho tiempo por miedo al rechazo y por miedo a la violencia. Yo no he salido del armario con este libro, pero sí que es verdad que aquí hay como detalles o apuntes que yo no había reflejado, que no había comunicado con tanto detalle a mi familia. El libro cierra también con una carta a mi madre en la que un poco le intentaba compartir mi deseo de que viera este libro pues como una manera mía, una necesidad de visibilizar lo disidente y de dar entidad a realidades minoritarias o consideradas como menores, porque a lo mejor tampoco somos tan pocas, sino que estamos viviendo más escondidas de lo que nos pensamos, precisamente porque sufrimos violencia y por eso a veces está mucho más calentita dentro de un armario, a pesar de que eso te impida mostrar quién eres. Y era un poco como mi intención de llegarle también al corazoncito a una persona que sé que racionalmente no me va a entender. Es evidentemente el capítulo como donde me abro más a nivel emocional, quizá el más el que me hizo llorar más cuando lo escribí. Y bueno, y parece ser que no ha tenido como mucho éxito a nivel de que le haya ablandado el corazoncito a mi madre. Que esto, si queréis, también podemos luego hablar del bombazo que está suponiendo la publicación de este libro en mi relación con mi madre en particular y un poco familiar en general. El cierre del libro ya, que no es un capítulo en sí, es como un glosario en el que apunto como términos que utilizo en el libro y que pueden resultar como poco conocidos, porque yo intento que esta lectura no solo sea un libro que puedan leer personas que estén muy puestas con estudios de género, con no monogamias o con feminismo o con lo que sea, sino que me gustaría, o era mi intención, que este libro lo pudiera leer cualquier persona.
y entenderlo. Entonces hay un glosario en el que yo saco aquí quizá mi parte también más sarcástica, que a mí me gusta mucho, aunque quizá no lo reflejo tanto en todo el libro, donde hago estas definiciones. Muchas de ellas, evidentemente, no son definiciones de la RAE, sino definiciones como un poco más adaptadas a lo que yo entiendo y que se pueden como un poco, están en sintonía con todo el resto del libro. Y más o menos yo era un poco lo que quería lanzar aquí y me gustaría ver si tenéis preguntas, si no yo voy a seguir hablando, pero y os puedo seguir contando cositas, pero creo que esa es una buena introducción en la que puede dar para que vayamos como generando un poquito de debate, que esto puede ser como la parte interesante. No sé, Álvaro, si tú puedes como un poco hacer de moderador o cómo lo hacemos. Sí, nada, perfecto. Yo, bueno, pediría primero un aplauso porque creo que has hecho un muy buen repaso del libro. Gracias. Sí, simplemente eso. Abrimos turno de preguntas para todo el mundo que está aquí, también para todo el mundo en YouTube y demás. Y empezamos. Creo que por aquí había una palabra. Solo os pido un segundito. A los que estáis aquí, eso, hablar un poco, elevar un poco de más la voz para que nos pueda escuchar bien. Muchas gracias. ¿De dónde habla usted? No lo he entendido. ¿De dónde está usted? ¿Qué? ¿De dónde Estoy en habla? Barcelona. Ah, en Barcelona. Bueno, mire, yo no he escrito libros, he escrito artículos y folletos y he estudiado a la mujer y estoy escandalizado del machismo. Y que en el siglo XXI si todavía se considere que la mujer es inferior al varón. Eso científicamente es un disparate disparatado. Después, otra cuestión que quería decirle es lo del amor platónico y el amor, no. Dicen que el amor romántico perjudica a las mujeres. No, lo que perjudica a las mujeres es el amor platónico, porque el amor romántico se trata de que antiguamente las parejas se hacían de la familia y después ha dicho no. Después dijeron, tiene que ser una persona que le guste otra. Eso no perjudica eso. Y después, de momento, la última pregunta que quiero decirle es que, vamos a ver, yo soy heterosexual, pero vamos, yo defiendo, por ejemplo, a los homosexuales y defiendo la transexualidad, pero hay que tener cuidado, porque ahora están haciendo en España una ley, y hay que tener cuidado, porque una vez leí una revista de una persona que dijo que se cambiaba de sexo porque ya se había cansado de ser, y eso no es serio, eso no es serio. Ahora, la transexualidad es una cosa seria que debe ser defendida porque es una gran tragedia que tiene la persona en sí, no desde el exterior, como pasa con los homosexuales, que les machacan sin ninguna razón. No, esto es que ella misma, esa persona, tiene una lucha porque el sexo se lo da el cerebro, no los genitales. Esas tres cuestiones son las que quería plantear. Pero yo soy feminista, o sea, no me llamo feminismo, pero creo que la mujer que tiene que ya de una vez por todas darle la categoría que tiene, el talento que tiene y se acabó. Sin ser feminista y ser... Vale, muchísimas gracias. Pues a ver, lo del... Bueno, yo es que la necesidad del feminismo hay evidentemente nada que rebatir, o sea, ojalá más hombres y más personas diciendo esto bien alto, porque creo que a día de hoy cualquier persona debería tener los mismos derechos y las mismas oportunidades y no que ciertas personas estuvieran por encima de ellos, de otras se consideran como superiores, ¿no? En este sistema patriarcal en el que vivimos. Sobre la diferencia entre amor romántico y amor platónico, a ver, un poco claro, cuando hablo de la construcción del amor romántico, yo me refiero también a esta construcción sociocultural que está muy vinculada a estos mitos del amor romántico que dicen que somos una media naranja incompleta, que la pasión eterna es el pegamento ideal para cualquier relación y que si se acaba la pasión, pues ya la pareja pues no tiene sentido, que las relaciones tienen que ser monógamas y con exclusividad sexoafectiva, porque la pasión es esta parte tan importante, ¿no? Que los celos lo justifican todo. O sea, es esta creencia de que somos seres como incompletos, que lo mejor que nos puede pasar es completarnos con otra media persona,
y que nos llevan al amor como con esta idea también de si no estás en pareja, estás sola, aunque tengas infinitos amigos, aunque tengas gente que te quiere, no. El amor es lo que te da esta marca de identidad, la pareja es lo que te da la identidad de persona completa y de persona que puedes llegar a formar una familia y a formar eso que, ¿no? Familia feliz y descendencia y demás. Esto es un poco lo que critico, esta concepción que lleva muchas veces a que si nos aislamos del mundo por amor, porque nos han dicho que la pareja es lo mejor que nos puede pasar, que la pareja está por la cúspide de todos nuestros vínculos y que a la pareja le tenemos que dar privilegios a toda costa, como por ejemplo ser la persona con la que nos vamos siempre de vacaciones, ser la persona con la que convivimos siempre sí o sí, ser la persona con la que criamos siempre sí o sí, ser la persona a la que le pedimos permiso para ciertas cosas, a la que le damos la prioridad para irnos a una cena de empresa o para cualquier decisión importante. Si alguien se aísla por amor con la persona equivocada, ya que hablamos sobre todo de relaciones heterosexuales, si una mujer se aísla por amor con el hombre equivocado, creo que los resultados ya los vemos de vez en cuando en las noticias. Y esto es un poco, cuando hablo esto de que el amor romántico puede llegar a ser violento, incluso hacernos perder la vida, me refiero a toda esta construcción. La verdad es que en todo lo que es esta diferencia a lo mejor entre el amor platónico y tal, no te sé cómo ir al detalle de la diferencia, porque no, o sea, lo que es el tema a lo mejor de la concepción de amor platónico u otras teorías que se han tenido, pues ahora mismo no te sé decir así como un detalle como para entrar ahí, pero sí que esta es la construcción que digamos que yo critico, y esto es cuando yo digo que el amor puede ser violento, que puede llegar a matar, es por este motivo. Porque creo que tenemos un problema con cómo enfocamos el amor cuando luego la mayoría de mujeres son asesinadas por sus exparejas o por sus parejas hombres. Y sobre la transexualidad, yo evidentemente estoy hiper mega a favor de la transexualidad, incluso de si una persona se cansa un día de su género y decide cambiarlo, porque al final yo no soy quien para decirle a alguien cómo tiene que vivir su sexualidad, su identidad de género. Y además porque creo que vivimos en una sociedad transfoba. Por tanto, con todo este debate que se está generando con la ley trans, a veces me da la sensación de que hay personas que piensan que cuando se apruebe la ley va a ir todo el mundo a pedir carnets de transexual y a cambiarse la identidad de género, como si eso les diera algún tipo de privilegio. Es que ser transexual hoy en día en nuestra sociedad solo te aporta estigmatización y violencia. Si una persona realmente se cansa de su identidad de género y decide cambiarla, creo que lo hace muy consciente del lugar, o sea, de las violencias que va a recibir, y por tanto no creo que lo haga como capricho. Pero es que incluso si lo hace como capricho, no soy quien para decirle a una persona lo que tiene que hacer con su identidad, con su vida. Y creo que en esto yo soy partidaria de que tenemos que dar la capacidad y la libertad a cada persona de ejercerlo. Además, porque es eso, es que no va a ganar ningún tipo de privilegio con este cambio. Por tanto, una persona que haga eso, pues asume también pues, las consecuencias. Y para mí, ya te digo, como si lo quiere hacer por capricho, perdón. Hay gente que se cambia el pelo de color por capricho, hay gente que se opera la nariz por capricho, hay gente que se hace una liposucción por capricho y bueno, y tampoco lo vemos tan mal. Al final, no solo, digamos, las transformaciones corporales que tienen que ver con la transexualidad, son las que estamos realizando en nuestros cuerpos. Así que bueno, en esto es un poco como mi visión. Sí. Sí. Hola Sandra, buenas tardes. Hola. Mira, yo quería saber si al final la no aceptación de tu madre, a pesar de haber querido explicárselo, todo eso que cuentas, te ha pasado factura. ¿Cómo lo has aceptado? Y te lo digo por lo siguiente. Yo con mi madre también he sentido en muchas cosas, ya no solamente en el amor. No me casé por la iglesia, me divorcié, no bauticé a mis hijos, en fin, siempre ha sido una lucha constante en ese sentido, ideológicamente, ya no solamente en el amor.
he tenido la desgracia de perderla ahora con el COVID. Mi madre se ha muerto de COVID, yo estuve ingresada y mi hermana también, o sea, las tres ingresadas y se murió mi madre. Y todo eso que yo no compartía con mi madre, ahora me está pasando factura. Y yo quiero saber este capítulo último que tú dices, que es el que emocionalmente más te ha costado y que tu madre sigue sin saberlo, ¿cómo te ha afectado a ti? Si es que te lo ha hecho de alguna manera. Pues sí, sí que gracias por la pregunta, porque también es por compartir esto tan personal, te lo agradezco muchísimo. A mí este libro me ha dado mucho miedo escribirlo, es decir, no lo he escrito así, o sea, he estado 3 años escribiéndolo y era muy consciente de todo lo que me podía generar. También reconozco que yo cuando lo escribí siempre creí que a mi madre el libro no le iba a gustar, pero quise creer que no me daría la espalda por el libro. Evidentemente el libro se publicó el 4 de febrero, o sea que todo esto está como muy, muy tierno todavía, pero mi madre ha encajado muy mal el libro. Ahora mismo ha estado muchos días ignorándome después de haber leído el libro porque estaba muy enfadada, y cuando he conseguido hablar con ella, mi madre me ha dicho de todo menos bonita. Me ha dicho que se avergüenza de mí, que no sabe para qué he estudiado tanto para acabar siendo tan tonta, a entender que estoy en una secta. O sea, bueno, me ha dicho muchísimas cosas que evidentemente me duelen mucho. Quiero creer que está en un momento de mucho dolor, que necesita su tiempo para digerir todo lo que ha leído, y yo se lo estoy dispuesta a ofrecérselo, y evidentemente soy consciente y lo digo en el libro al final, de que la publicación de este libro no iba a hacer que nuestra relación fuera como idílica, porque de repente lo explico, le hago una carta bonita y tal. No es tan, la vida no es tan fácil, ¿no? A veces, incluso, y más cuando hay identidades o maneras de pensar tan diferentes, que como bien dices tú, lo atraviesan todo, porque al final también es, pues yo no tengo intención de casarme, ni de formar una familia tradicional, ni de irme a comer paella a su casa todos los domingos, como a lo mejor ella esperaría, ni de ciertas cosas que tienen como mucho que ver con las dinámicas. Yo espero, y también este libro para mí ha sido como una salida, a pesar de que no era una salida del armario, porque como dije yo ya lo había explicado, sí que para mí era una manera de que no me volvieran a encerrar en el armario. Porque cuando yo salí del armario con mi madre hizo como que no había escuchado nada, y a partir de ese momento me volví a leer a su manera, tradicionalmente, volviéndome a preguntar cuándo tendría un novio formal, cuándo volvería a vivir allí con la familia, etcétera, etcétera. Entonces, para mí este libro era una manera de decir, bueno, con esto ya no me puedes volver a encerrar dentro del armario y pegar un portazo o hacer ver que no pasa nada. Pero no ha sido así. Para ella es como que ahora mismo es como el enfado, no solo de que soy así, sino que además estoy haciendo bandera de ello. Entonces, para mi madre es una gran vergüenza. Y yo, pues, bueno, quiero creer, mi terapia me va a costar, pero quiero creer que, bueno, que esto, no sé, se puede reencauzar. A día de hoy no lo sé, y pues no lo sé. Yo te lo digo porque a mí me está pasando factura. Yo he adelgazado 30 kilos desde marzo del año pasado. Yo te lo digo por eso, porque una vez muerta, a lo mejor dices, se lo tenía que haber explicado de otra manera, o haber hecho de otra manera, o sentirte culpable, al fin y al cabo, por su sufrimiento, porque ellas sufren, mi madre se murió con 94 años, fue educada así, como la educaron, en plena guerra civil, se quedó sin padre, con 6 hermanos, pues me imagino que será más o menos, bueno, yo soy mayor que tú, pero bueno, el estilo. Y eso, al final, por mucho que quieras tal, te pasa factura. Porque sabes de su sufrimiento. Y yo ahora también estoy asistiendo a terapia de psicólogo por lo mucho que sufrió mi madre.
por mí. Por eso quería preguntarte cómo te había afectado a ti. A mí me afecta, evidentemente, y aparte un poco para mí este libro es una manera como de intentar que esto nos suceda. Sí, Es decir, como que evidentemente que mi libro en sí no va a cambiar el mundo, pero es como mi granito de arena para decir, es que esto es un problema, es que la sociedad en la que vivimos, el hecho de no abrir la mirada a otras realidades, provoca este tipo de cosas. Provoca que haya afectos como en una relación de madre e hija que se rompan porque simplemente esta madre ha sido educada como con una mirada totalmente cuadriculada, ¿no? De lo que es el amor, de lo que debe ser la sexualidad, de lo que debe ser una mujer y cómo nos educa el sistema a través de las leyes de, digamos, de la moral, de la cultura, etcétera, etcétera, de la educación formal, no es casual. Acaba generando maneras de pensar. Y si estas maneras de pensar son como muy estrechas y hacen que lo normal sea un espacio donde apenas cabe gente, esto genera violencia y esto acaba pasando factura. por eso te digo. Por eso es importante, o yo reivindico una mirada feminista entendida como la lucha contra las opresiones que nos atraviesa, entendida como una manera de ampliar la mirada, porque es que si no, nos vamos a romper por el camino muchas personas, porque somos muchas las personas que no entramos dentro de la definición de lo que se considera normal. ¿Alguna otra pregunta por allí? Hola Sandra, Hola. yo lo voy a hacer en versión al revés, porque yo soy madre y te agradezco esa carta y te agradezco esta visión, porque me encantará poder aceptar a mi hija en todas sus versiones. O sea, creo que el trabajo es mutuo, el de mi hija entenderme y acoger mi sentir y el mío para acogerla a ella. Entonces yo te doy las gracias como madre, ¿no? Para con esta carta, ¿no? Cómo poder abrazar a mi hija, aunque tengamos un desfase generacional, ella está viviendo las nuevas tecnologías, por ejemplo, que todavía no. Pero no sé, yo tengo que cuidar, yo quiero cuidar de mi hija, quiero cuidar de mi hija y quiero abrazarla con lo que traiga. Entonces te agradezco la carta como madre. Jo, yo te agradezco a ti tus palabras y con esta actitud es que estoy segura de que os vais a abrazar muy, muy fuerte. Es que no hace falta ser iguales ni pensar lo mismo, sino simplemente empatizar ¿no? con la identidad de cada persona y abrazarla y comprenderla. Yo creo que cualquier identidad, cualquier manera de ser es lícita. Y eso es lo bonito, como ver que a pesar de que seamos personas diferentes, que podemos convivir y podemos mantener un vínculo bonito y podemos abrazarnos desde esa diferencia y que seguro bueno, que tu peque que se sentirá como muy orgullosa de tener una mami así, seguro. Qué bien. ¿Otra pregunta? Espera un segundo. Bueno, hola Sandra, yo soy Marta. Hola. Hola. Que me hace mucha gracia cómo acaba esto, porque yo tengo un niño y una niña, y bueno, por suerte tuve una madre que rompió con la cadena esta de ese tipo de madre tóxica, ¿no? Al final, bueno, de relación tóxica con tu madre, que yo nunca entendía, bueno, estoy empezando a entender ¿cómo puedes explicarle a alguien que tu madre te está viniendo mal con la forma de relacionarse contigo, ¿no? No he acabado de escuchar bien la pregunta. Igual si te puedes acercar un poquito, Sí. simplemente para que te oiga un poco mejor. Yo tuve la suerte de tener una madre, o tengo la suerte de tener una madre que rompió con esa cadena de bueno, pues de estatus como tiene que ser, y aún así ya decía cosas como parece que viste, ya bueno, la primera que te gritaba, parece que te cortaron y no te cosieron, porque vestía pues de toda manera, ¿no? Más como un chico, o con esa, ¿no? Y bueno, aún así ella ha sabido muy bien romper, porque ella nunca quiso hacer sentir a sus hijos como
cómo la censuró su madre y cómo no la aceptó, ¿no? Entonces mi madre ha creado una familia con su relación de pareja rota desde el cariño, el amor y el respeto. Entonces, yo estoy muy centrada en volver a recuperar lo que son las relaciones familiares y la potencia de la familia, que creo que, bueno, creo desde esta sociedad, yo tengo mucha cultura en esto, pero bueno, lo que he visto, que he leído a muchas personas, es que ahí se me ha ido la olla. Que esto ¿me puedes recuperar un poco lo que estaba diciendo? Recuperar la familia. Recuperar eso, los valores familiares. Es decir, se tiene que crear eso de familia, la familia es el cariño, el amor y el respeto. Entonces, ponerte, no valorar desde el momento uno que estás con otro ser humano que nace con una genética, con unas formas, con un tal. Yo tengo 2 hijos que son muy diferentes. Y me hace gracia cuando dice, me han salido distintos. Es que me han salido distintos y los he educado igual. No, han nacido distintos, ¿no? Entonces, esa aceptación que tuvo mi madre a mis 5 hermanos, o sea, 4 hermanos y a mí, de esa manera de, yo nunca voy a echar a un hijo de casa. O sea, si se va con un novio, pues tendré que hablar con ella, a ver qué novio es ese y a dónde va con él. ¿Cómo que la eché de casa por venir tarde con una en moto? ¿Sabes? Entonces, me parece muy importante que se recuperen esos valores en la familia y yo estoy muy cebada porque he tenido que aprender a ser mejor madre con mis hijos porque yo con mi hijo el mayor no tenía canal de comunicación y me veía diciendo frases de mi padre con el que no tengo relación porque nunca estuve de acuerdo en cómo se relacionaba con nosotros ni con mi madre. Entonces, claro, me parece esto que está pasando en la vorágine, estas charlas y que hayáis conseguido escribir estos libros, me parece, vamos, una cosa preciosa y estoy súper, me ha animado muchísimo a seguir trabajando en ello y a poder llegar a hablar ahora, que soy un poco tímida, pero es que hay que hablarlo, o sea, hay que hablarlo y hay que decirlo y hay que romper con eso y creo que madurar es tomar lo que fue de tu educación, adaptarlo a tu vida en la actualidad y que estés escribiendo libros en base a cosas que han pasado pero en la actualidad, con las ideas de ahora, pues eso, me parece que es que yo quiero escribir uno también. ¿Sabes? Que lo hagamos, que creo que es la verdadera revolución, ¿no? O salvación entre nosotros, un poco de humanidad y esto de las relaciones, bueno, yo tengo amigos que con 46 años dudan de las cosas, o sea, como si somos amigos ya hay una base de la relación, ¿sabes lo que te digo? No me voy a reír de ti, no te voy a ningunear, no sé. Si tengo amigos que le conozco hace 20 años, de repente en situaciones familiares, joder, dudan de que me estoy riendo de ellos, pues es así, ¿no? Entonces, y no es nada más que cómo entendieron las cosas o cómo las vieron en su casa. Entonces, el renuevo, la mochila familiar hace un mogollón de años de los mayores, pero en los de 20, en los de 30, y es que yo llevo mucho tiempo observando eso, ¿no? Y hay que revolucionar. Gracias. Gracias a ti y a ver si te animas a escribir, que yo creo que todas las visiones son necesarias y son importantes. Y una cosa, por ejemplo, que remarco también en mi libro es que yo aprendí mucho aquello de lo que pasa en casa se queda en casa. Es una frase que a mí se me repitió mucho de pequeña. Y de alguna manera con la edad me di cuenta de que esta frase esconde mucho de que hay que tapar las opresiones, ¿no? Casi por la vergüenza de no reconocer que nos están oprimiendo, ¿no? Y para mí ha cobrado mucha importancia el decir que lo que pasa en casa, especialmente cuando se intenta silenciar por esta sensación de culpa, de vergüenza, tiene que salir de casa porque lo que estamos silenciando es una opresión y a quien no estamos señalando con el dedo normalmente es a la persona o al sistema que nos oprime. Por tanto, yo creo que visibilizar realidades nos empodera y nos ayuda a cambiar esta sociedad. Y si no, es que además si no lo visibilizamos, que también todo el mundo tiene derecho a su intimidad y a no querer decir nada, eso es obvio, pero si no visibilizamos la diferencia, el mensaje mayoritario es el que gana, porque una persona, si no dice lo contrario, todo el mundo la lee como heterosexual, monógama, con una sexualidad normativa, con la intención de formar una familia tradicional. Esto es lo que siempre se presupone de alguien, a no ser que diga lo contrario. Por tanto, siempre que estamos en los márgenes, si no lo visibilizamos, no se nos ve. Sí, además eso que hay una comunicación muy agresiva en la familia en este sentido, con los estereotipos, ¿no?
pues lo típico de tu tía, ¿cuándo te echas novio? Bueno, o novia, ¿no? Pues ¿cómo hacemos? Sí. Hasta, no sé, mis hermanos a veces tienen esas expresiones que, bueno, como yo soy así la más rebelde o de las últimas, pues, pero se lo hablo con ellos y me dan la razón y dicen, bueno, es que es una forma de hablar, claro, ¿sabes? Es una forma de hablar muy agresiva, con cosas muy, bueno, nada más. Gracias. Había otra palabra por allí atrás, creo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Que nos hablase de las nuevas masculinidades. De las nuevas masculinidades, bueno, creo que tampoco soy, digamos, la persona que debería hablar de esto. También esto es una de las primeras preguntas que me abordan es que si realmente son tan nuevas o como habla Joaquín Azpiazu, que lo cito en el libro, ¿no? Que habla también de masculinidades híbridas, de que ya no es una cosa tanto de lo nuevo o lo antiguo. Yo creo que los hombres tienen que cuestionar sus privilegios, que revisar qué están entendiendo también por masculinidad, que el discurso también heterosexual mainstream se tiene que también como que poner sobre la mesa, porque al final también las políticas de cómo nos relacionamos a nivel íntimo y sexual también marcan mucho las dinámicas de opresión. Pero en todo caso es que un poco se tiene que generar como nuevos debates, nuevos discursos entre estos hombres que quieren tener y aportar una mirada feminista al mundo, que yo creo que realmente tienen cosas que aportar y tienen que, digamos, también muchas veces su aportación tiene que ser retirarse y dejar espacio a las personas que nunca pueden acceder a los puestos de poder o a los, digamos, a la voz pública, porque siempre están los mismos hombres con sus privilegios ocupando esos puestos. Para mí me parecen muy interesantes y qué bien que se empiecen a generar estos debates de, llámese como quiera, de nuevas masculinidades, porque también demuestran que algo está cambiando, porque hace unos años esto ni siquiera existía y había pocos hombres dispuestos a hablar o a reconocer siquiera que tienen más privilegios porque vivimos en un sistema patriarcal. Yo estoy un poco también, bueno, creo que expectante, ¿no? de que va a salir de toda esta nueva ola de nuevas masculinidades y debates, agradecida de que esto se esté dando y bueno, creo que todavía queda mucho cambio por hacer y muchos privilegios por revisar. ¿Alguna pregunta más? Sí. Quisiera saber, me ha chocado un poco de cosas que no sé, como mi madre, ¿por qué te has centrado específicamente en tu madre y no en madre y padre o en tu familia, en una cosa más inclusiva? Buena pregunta. Me he centrado en mi madre. Bueno, yo tengo una familia, digamos, la nuclear es madre, padre y un hermano. Me he centrado en mi madre porque con mi padre apenas tengo relación, porque al final, pues yo también, pues mi padre es un padre por edad y por socialización que no ha ejercido la paternidad. Por tanto, no considero que sea la figura con a la que le tengo que explicar nada de mi vida, porque no tengo esa dinámica de comunicación. Una cosa personal, ¿vale? ¿Perdona? Sí, por tu trayectoria personal. Sí, es como que no, bueno, pues eso, es como que de alguna manera he tenido un padre ausente en el sentido de que no ha ejercido su paternidad. Mi madre sí que ha ejercido la maternidad, pues como toda madre, porque la maternidad es un lugar obligatorio, ¿no? Las madres cuidan y maternan obligatoriamente sin rechistar y sin recibir nada a cambio en la sociedad en la que vivimos. Entonces, para mí mi madre era la figura un poco de con quien sí que quería comunicar cosas de mi identidad que no era capaz. Y con mi hermano es que tengo muy buena comunicación y me es muy fácil decirle cómo soy y con la edad siempre cada vez esa relación va mejorando. Por tanto, esta cosa de no saber explicar y yo tener la necesidad
en lo que era mi familia era la figura de mi madre. Y más también teniendo en cuenta digamos, el eje también de género, ¿no? De decir, además es una mujer y con todo lo que eso también aporta, de que también es una persona pues que ha aprendido con su educación cómo debería ser una mujer. Yo estoy socializada, es una mujer cis, pues también esto me toca. Y justo, pues digamos que nuestra concepción de lo que es ser una mujer, de cómo se relaciona una mujer, de cómo vive una mujer sus afectos, de cómo vive su sexualidad, etcétera, etcétera, es tan dispar que es lo que, digamos, nos pone en polos casi opuestos. Y por eso es un poco el título se centra en mi madre por este motivo, porque, bueno, por esta necesidad personal. Y no sé, para mí era como importante aparte de este tema de la madre. Vale, yo te quería lanzar una reflexión, una pregunta, no sé si me sabrás dar una respuesta. Normalmente cuando desde las izquierdas, o quizá desde la izquierda más ortodoxa europea, aparecen estos temas, estos debates, hay un cierto desafecto, ¿no? Porque se opina que es una decisión personal, que se centra, es muy individualista. Entonces, por suerte, yo creo que ese discurso está cambiando y quería saber si tenías alguna reflexión de cómo trasladar todos estos nuevos afectos y demás a los movimientos sociales, a lo colectivo, enfocarlo más desde una visión eso, más amplia, ¿no? No solo trabajarse el individuo, sino trabajar también desde ahí. Vale. Bueno, yo creo que evidentemente esto es un tema colectivo, que al final también todo lo colectivo pasa por los cambios que hagamos cada persona, pero yo creo que los espacios de activismo, los espacios al final un poco íntimos de familia escogida o incluso de familia tradicional, hablar de todos estos temas y generar debate, generar pensamiento crítico, creo que es una manera de llevarlo más a lo comunitario. Y también creo que al final en los espacios de activismo, sobre todo, es importante no solo reflexionar sobre los afectos, sino vivirlos. Es decir, no solo debatir sobre los cuidados, sino cuidarnos. Creo que todo también pasa mucho porque al final lo afectivo no es solamente, y eso es uno de los grandes puntos, ¿no? También del libro en general, de todo este debate, lo afectivo no es solamente la pareja, lo afectivo también tiene que ver en cómo cuidamos pues, a una compañera de activismo, o cómo cuidamos a una amistad, o cómo cuidamos a una vecina, o cómo cuidamos a la persona que nos vende el pan cada día. Entonces, para mí pasa mucho también para que todas estas cosas de las que debatimos las pongamos en práctica, pues con cosas que a lo mejor suenan un poco ilusas o suenan un poco como, no sé, como tontas, pero yo pienso esto, que como tener una sonrisa y una muestra de afecto con la persona que te está vendiendo, por ejemplo, el pan por la mañana en vez de ir a toda leche y no decir ni hola. Tener una muestra de cuidado y demostrar a nuestras amistades que son importantes en vez de cuidar siempre y demostrar que son importantes a las personas que les hemos puesto la etiqueta de parejas. Ver cómo podemos en los activismos no solo ir con un discurso potente, sino cómo podemos cuidarnos, cómo podemos abrazarnos, cómo podemos estar en los momentos también en que estamos rotas y necesitamos apoyarnos. Entonces creo que a veces también se nos olvida o pensamos que el cambio, sobre todo en lo activista, pasa también mucho un poco por el discurso académico y por tener grandes ideas y por tener ideas muy innovadoras y utilizar palabras como muy, muy grandes, ¿no? Constructo sociocultural o cosas así que suenen raro y que las entiendan pocas personas. Y quizá una de las claves pasa más por mirarnos a los ojos y decir, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y escuchar a otra persona y ver si en esa necesidad le puedes ayudar. Y creo que para mí lo común pasa mucho por al final volver a tocar con lo humano y perder el miedo, que eso es una cosa que a mí también me atraviesa mucho, perder el miedo a pensar que es algo menor. Creo que le damos muchísima importancia al debate teórico
y como ponemos como no el patito feo, porque tampoco es eso, pero sí como el detalle de color, como eso que hace la persona que no puede acceder al debate intelectual, pues el dar un abrazo, el sonreír o el no sé, o el compartir el tupper que te has llevado a la reunión de ese día. No sé, es que eso, para mí estos pequeños detalles, digamos, reales de lo personal y de lo humano, creo que son parte de lo que necesitamos para contribuir al cambio desde lo comunitario. Muchas gracias. Pues nada, si no hay más preguntas, agradecerte mucho el tiempo, agradecerte el libro. Esperamos pronto poder que estés aquí con nosotros en físico, mirarnos a los ojos y preguntarnos cómo estamos. Y nada, para los demás tenéis su libro y el resto de libros a su disposición. También os recomiendo mucho su blog, hablemosdepoliamor.com, donde podéis encontrar muchas más reflexiones sobre esto. Y Sandra, pues un gran aplauso y muchas gracias. Gracias a vosotras. De verdad, muchísimas gracias. Me ha hecho muchísima ilusión.